Buenos días, licenciado. Buenos días, compañero. Nosotros somos el grupo 1 y le vamos a hablar acerca sobre la metodología de sondeo de opinión. Un sondeo de opinión es un método para redactar información sobre la opinión pública de un grupo de personas. Esta herramienta generalmente muestra una población más grande a través de un sondeo de opinión, ya que cuando aplica una pregunta, el investigador rápidamente busca una variedad de respuestas que la orientan a una mejor decisión. ¿A qué nos referimos con todo esto? Nos referimos que es una medición estadística, que a través de encuestas damos a conocer la opinión pública. ¿Y qué es una opinión pública? Una opinión pública es un grupo de personas que dan a conocer sus diferentes expresiones o formas de pensar, como en el año 1770 comenzó a haber opinión pública. En ese año, entonces la gente no podía opinar, no podía tener sus expresiones, ya que en ese año y en ese entonces los demás arriba eran lo que podían, ¿no? Lo que podían y tenían más prioridad. Muy buenos días. Bueno, continuando con nuestra exposición, vamos a hablar de las características de un sondeo. En todo esto, bueno, dando un pequeño concepto, es un método de recolección aleatorio. Esto quiere decir que no se toman temas tan profundos. ¿Por qué? Porque los temas pueden cambiar y los datos y opiniones del público también pueden cambiar. Esto nos va a ayudar bastante a recolectar lo que son las informaciones, la información de nuestro público, ya sea personal, política o social. También nos va a ayudar a conocer las necesidades de nuestro público y así poder brindarles lo que es una solución u oportunidad. Más que todo se hacen lo que son o se generalizándolo, es utilizado por los partidos políticos y cotidianamente por los medios de comunicación, ya sea de prensa escrita, televisivas o radiales. También para recolectar esta información podemos hacerlos por encuestas. Debido a que ha sucedido todo esto de la pandemia, se han inventado nuevas maneras de recolectar justamente toda esa información. Por ejemplo, están lo que son las encuestas online, llamadas telefónicas, y también se ha implementado lo que es la información acerca de los comentarios en las redes sociales, ya sea en Instagram, Facebook, Twitter, etc. ¿Cómo aplicar un sondeo? Más que todo nos hemos dirigido en tres principales y grandes características. Es el sondeo de comparación. ¿Esto en qué consiste? En que podemos comparar una empresa X con una empresa B acerca de un mismo producto y saber el público, cuál es el que prefiere, si el de la empresa X o el de la empresa B. También está lo que es el sondeo de producto. ¿En qué consiste esto? Más que todo saber qué es lo que el público prefiere, si en cantidades pequeñas o en cantidades grandes. Por ejemplo, si tomamos el tema de algunas gaseosas, podemos ver que la gente prefiere lo que son los envases pequeños y otros prefieren lo que son los envases bastante grandes porque así pueden compartir más. Ese es un sondeo de producto. Y está también lo que es el sondeo de seguimiento. ¿En qué consiste esto? También, por ejemplo, si hacemos una pequeña fila de los cuadernos de distintos colores, veremos cuál es el color que más sale o resalta saliendo de lo que es el producto, ya sea el color celeste, el color rojo, salió tal día, tal cantidad, etcétera. Entonces se hace un seguimiento acerca de lo que es nuestro producto también. Muy bien, entonces así podemos continuar con nuestra exposición. Esa ha sido de mi parte. Hola, buenos días público. Desarrollo, muestra y método de encuesta. Por muchos años los sondeos de opinión fueron realizados a través de las telecomunicaciones o principalmente cara a cara, tanto en las calles como en los hogares de las personas. Los sondeos y técnicas variaban, aunque están ampliamente aceptados y a mayor parte de lugares se pueden realizar encuestas verbales con papeles de votación y procesamiento de manera eficiente para contrastar otros tipos de encuestas, con sistemáticas y más complicadas en comparar los procedimientos ortodoxos previos.
¿Qué nos quiere decir el desarrollo? Durante muchos años, de hace mucho tiempo, que hacían la opinión pública, lo que es el sondeo, mediante frente a frente, como dice, cara a cara, ¿no? Y tanto en las calles, el quien quería hacer su sondeo, entonces podía ir a preguntar casa por casa para saber el propósito que querían el público. Pero después de eso cambiaron. Hoy en día, por ejemplo, ¿no? Los sondeos de opinión desarrollaron en aplicaciones populares, aunque las tasas de respuestas para algunas encuestas declinaron en algunos países, como dicen, ¿no? Ahora, hoy en día, otros países, lo que son expertos de hacer sondeos, o sea que solamente hacen vía internet, y con la tecnología ellos pueden conseguir el propósito de población que tienen. Por ejemplo, población, qué intereses tienen, qué quieren hacer en la vida, con su pedido, ¿no es cierto? Entonces, mediante eso pueden conseguir ellos el propósito de la población. El origen de las masas del sondeo público. La aparición del sentido moderno de la noción de la opinión pública como aquella propia del público ilustrado es posible cuando emerge una nueva cultura política que ha surgido en el hilo de la transformación familiar burguesa y que esta misma se apoya en la constitución de una burguesía ilustrada, por así decirlo. Estas circunstancias constituirían que en el siglo XVIII Francia entre en el contexto de los debates que tienen lugar por la opinión que pase del ámbito privado al ámbito de lo público, cuando distintos actores sociales pretenden erigirse como sus portadores legítimos. Es decir, que va a pasar una concepción negativa a una positiva en el transcurso del siglo XVIII al siglo XX. Sin embargo, esta forma de concebir la opinión pública como el resultado ilustrado de la reflexión común y pública sobre los fundamentos del orden social tiene sus consecuencias. Asimismo, nos encontramos a partir de este siglo con una opinión pública que no engloba en el pueblo, pero que va cambiando poco a poco por la multitud que convenientemente ya se informaba y por lo tanto tenía la capacidad para saber lo que le convenía, obviamente. La razón sería utilizada como elemento legitimador de la capacidad de erigirse como representante de la opinión verdadera y por lo tanto, asimisma, esta encontraría justificación del uso del concepto de opinión pública. Todo esto se hace todavía como el resultado de adición estadística del número más alto, pues la cantidad se equiparía en ese momento de mucha gente para la opinión pública. De esta forma es que el pueblo se convierte en una categoría con el discurso político y como los conceptos de opinión pública y de opinión popular común, que hasta entonces había estado separados, ¿no? Ahí mismo es donde encuentran su identificación, así es el hecho de menos simbólicamente las masas hayan encontrado una forma de opinión pública. Es ahí cuando marca el comienzo de un proceso por el cual dicho concepto hace que el principio sea bastante impreciso y poco delimitado. Y este se convierte finalmente en un concepto mensurable. Sin embargo, en el siglo XX es cuando ya se produce... Bien, yo le voy a hablar acerca de las ventajas y las desventajas que tiene un sondeo. Entre las principales ventajas se encuentran, ¿no?, que son un método de recolección de datos de bajo costo y que requiere poco tiempo. Es posible recolectar información de datos de un gran número de personas. También permite obtener un panorama del tema que se va a estudiar más amplio y es posible hacer una pregunta de opción múltiple. Entre las desventajas existe la posibilidad de que el margen de error sea amplio, ¿no? Ese es un riesgo que se corre. Es posible que por falta de confianza los participantes o encuestados no ofrezcan sus respuestas a plenitud. Y si los participantes responden, también se corre el riesgo de que exista las respuestas que no sean, que no sean verdaderas o que no sean las adecuadas, ¿no? Entonces, los sondeos de opinión pública pueden influir en la conducta
de los electores. Las diversas teorías que existen sobre el tema pueden dividirse en dos grupos. Los efectos de arrastre sería uno y el rechazo, y el otro sería el voto estratégico. En conclusión, cuando hablamos de sondeos en opinión pública, nos referimos a encuestas, a diferentes formas de opinión y al estudio de las audiencias. Según los investigadores, las opiniones podrían ser individuales y pueden ser realizadas a partir de su manifestación. Esta opinión pública vendría a ser la suma de particulares e individuales. Los sondeos y encuestas vendrían a ser la forma más rápida para medir las opiniones y las actitudes de los individuos, y sus resultados se garantizan empleando una función estadística. Por lo tanto, los sondeos incorporaron a la opinión pública la voz. Ellos expresan la voluntad popular sobre diferentes temas de interés común que hay en la sociedad.